¿Qué tal, amigos de Diario? Son las 10:15. Esto es lo último. Mejor dicho, lo último es la reacción de Sánchez a esto, que se lo vamos a contar ahora. Lo último en cuanto a mensajes entre Ábalos y Sánchez es esto que están viendo. Y Ábalos, que está enseñando la patita cada vez más, y esta vez además con Begoña Gómez de trasfondo de todo lo que están diciendo. Están hablando del rescate de Air Europa. Están hablando de eso precisamente. Considero que efectivamente hay que rescatar a Air Europa, pero no dejarla en manos de Iberia, filial de IAG. Sobre todo porque IAG es británica en realidad, y más bien diría que tras el Brexit sería óptimo que fuera española, dadas las circunstancias actuales, para tener asegurada la infraestructura aérea en España. Esto es lo que dice Ábalos. Sánchez contesta: creo que merece la pena que le demos a todo esto una vuelta. Es lo que le contesta Sánchez a Ábalos, que remata. Las inquietudes son ciertas. Si quieres, antes de la reunión con Iberia de mañana, te cuento cómo lo estamos enfocando, tanto en el caso de Europa como en el de IAG. Bien, esto es lo que sabemos. Y además esto otro. Vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, concluye Pedro Sánchez, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Bueno, y esto, lo importante de todo esto, amigos de Diario, es que se produce esta conversación 5 días después de que Begoña Gómez supuestamente pudiera haber intervenido en toda esta operación, porque es 5 días después de la supuesta llamada de Hidalgo, el CEO de Air Europa, a Begoña Gómez para que, digamos, que mediara en el rescate. Esto es el contexto de este asunto. Benjamín López, buenos días. Y ahora vamos a ir enseguida a analizarlo, pero vamos primero al Congreso de los Diputados, porque ha habido sesión de control. Hugo Pereira, allí está Hugo Pereira, y allí es donde Pedro Sánchez ha comenzado a decir algo, por lo menos, sobre este asunto en el rifirrafe con Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Benjamín. Pues sí, sesión de control aquí en el Congreso muy movidita contra Pedro Sánchez. Ataques de Alberto Núñez Feijóo, petición de explicaciones. Alberto Núñez Feijóo le dice que dé la cara a Sánchez. Escuchen. Sin rodeos. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Muchas gracias. Y aquí ahora viene lo mollar, porque Pedro Sánchez calificó estos WhatsApps que se están conociendo, que está publicando el diario El Mundo, de delito. Así se lo dijo a Feijóo. Escuchen. Señora presidenta, buenos días, señor Feijóo. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Es que llevan 7 años. Llevan ustedes 7 años con la misma estrategia, con una estrategia de judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Misma estrategia y mismo resultado. Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este gobierno mejorando la vida de la gente. Mejorando la vida de la gente. Y Alberto Núñez Feijóo, en la segunda intervención que tuvo aquí en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, le pidió la convocatoria de elecciones. Se convoque elecciones. Así se lo espetó a Pedro Sánchez. Escuchen. Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple, porque usted le tiene miedo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Mire, dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán.
Ustedes y los que están más arriba. Haga el favor, se lo pido por favor, señora. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Siga echando de menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. ¿Y qué hace Pedro Sánchez, el presidente del gobierno? Pues responder aludiendo al Congreso Nacional del Partido Popular, que ya saben está convocado para el próximo mes de julio, atacando Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, por ese Congreso Nacional del Partido Popular, desviando, por tanto, ese foco de atención que hoy está, desde luego, en los WhatsApps. Escuchen. Ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run-run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Mire, usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave Vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. Hay que reconocer que estuvo muy bien en esta Pedro Sánchez, tuvo buenos reflejos. Me hizo gracia, Javier. Bueno, gracias, Hugo Pereira. A ver, Benjamín, Feijóo. Feijóo hoy le ha pedido la dimisión directamente a Pedro Sánchez, cara a cara, por el asunto de los mensajes. Pero ya se la está pidiendo cuando todavía podemos conocer cosas mucho más calientes todavía. Claro, porque esos mensajes que conocemos hoy para mí son un salto cualitativo, no definitivo, que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que Ábalos está enseñando la patita. Ojo que hemos hablado de Air Europa, ojo que tú te involucraste personalmente en el rescate de Air Europa, ¿no? Creo que merece la pena que le demos una vuelta. Le dice Pedro Sánchez 5 días después, solo 5 días después de que Javier Hidalgo llame a su mujer, a Begoña Gómez, y le diga que la situación está muy jodida y le llame para pedirle ayuda. Eso se desprende de un informe de la UCO que acredita esa llamada, un mensaje de Aldama a Koldo en el que le dice Javier Hidalgo ha llamado a Begoña porque la situación está muy jodida. Vamos a repasar, si te parece, Benjamín, toda la secuencia esta porque es muy significativa. Muy significativa y, ojo, que igual esto no ha hecho más que empezar. Este es el reenviado. El reenviado. Considero que efectivamente hay que rescatar a Europa, pero no dejarla en manos de Iberia, filial de IAG. Es un reenviado de Pedro Sánchez a Ábalos. ¿Quién reenvía? Claro. ¿De quién es este mensaje originalmente? Sánchez le dice, te voy a reenviar este mensaje que me manda a mí un amigo con el que hacía tiempo que no tenía contacto y tal, que sabe mucho de esto, en una palabra, por simplificar. Y le reenvía toda una parrafada sobre lo que debe hacer con Air Europa, que debe ser española, que no se lo deje a los británicos, que con el Brexit no conviene, etcétera, etcétera, ¿no? Es la opinión de un amigo de Pedro Sánchez. Y entonces Pedro Sánchez reflexiona después y le dice a Ábalos, creo que merece la pena que le demos una vuelta. Esto. Y todo esto 5 días después. Exacto. 5 días después de la supuesta conversación de Begoña Gómez. Esa es la historia. O de Hidalgo con Begoña Gómez. Y en el siguiente mensaje, Jorge, en todo caso es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. O sea, Pedro Sánchez se involucra directamente en el rescate de Air Europa 5 días después de que Javier Hidalgo llame a Begoña. Eso es una realidad. ¿Que es casualidad? Puede serlo. ¿Que es lógico que Pedro Sánchez se involucre en un rescate de una compañía? Puede serlo. 475 millones de euros. Quiero decir, no es moco de pavo, no es cualquier cosa. Pero también hay que decir, ¿el rescate fue correcto? Sí, fue correcto, aunque hubo que trocear la cantidad para que Europa no la censurara, ¿sabes? Hacer como 2 rescates, para que sumaran 475 millones de euros, porque la legislación europea no permitía sobrepasar ciertas cantidades. Con lo cual se hizo ahí, entre comillas, una trampa. Pero bueno, todo el mundo coincide en que convenía de rescatar a Europa. No lo sé, supongo que eso también será discutible. En todo caso, se rescató bien y nadie ha puesto un pero. Y Europa está devolviendo el dinero que se le prestó, tenía 6 años para hacerlo y lo ha estado devolviendo y la compañía se ha recuperado y va bien. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nada que objetar. ¿Qué se puede objetar aquí o qué resulta sospechoso? Que 5 días después de que Begoña Gómez recibiera una llamada de Hidalgo, Pedro Sánchez se involucra. ¿Qué más se puede objetar aquí? Que el rescate se dividió en dos, ¿no? Para burlar, entre comillas, los vetos de la Unión Europea. ¿Qué más que resulta sospechoso? Que Pedro Sánchez solo intervino en este rescate, solo, de todos los que hubo en la pandemia, solo intervino en este rescate. ¿Qué más resulta sospechoso aquí? Que este rescate se realizó en tiempo récord, Claro. 5 veces más rápido que la media de los demás rescates. Bueno, pues yo creo que todo esto merece explicaciones, ¿no?
Claro. ¿Y qué ocurre? Pues que Ábalos, a mi juicio, Ábalos le está enseñando efectivamente la patita. La patita. Tenemos Claro, este entonces, tema para de situar- Europa que no es tan transparente ni como parece. Para situarlo bien, aquí la cuestión no es que se rescatara Europa en un momento en el que había paralización total de las líneas aéreas con la pandemia, no es lo que se está discutiendo, sino la forma y Claro. por qué se implicó Pedro Sánchez y cómo se llevó a cabo ese rescate. Porque además, Javier, y esto también es importantísimo en este contexto, Air Europa era patrocinador del Eso máster de Begoña Eso Gómez a través de su filial Globalia. Era patrocinador. Ah. Por lo tanto, claro, hay otro punto sospechoso, otro que no me quiero dejar en el tintero. Sánchez participó de la decisión del rescate. Quizás se tenía que haber abstenido, no consta que se abstuviera en la decisión del Consejo de Ministros de rescatar y aprobar el rescate. Un conflicto de intereses porque esa empresa patrocina a su mujer, con lo cual hay un conflicto de intereses, ¿no? Claro. Yo creo bastante evidente. ¿Se abstuvo en la votación? No consta que se abstuviera en la votación del Consejo de Ministros. Así que, bueno, yo creo que es un aviso clarísimo a navegantes de Ábalos, que ya pasa de esos mensajes de si tú eres un petardo, Ah, la que si eres otra una es una pájara, pájara, que- este es un cutre, un maltratador o no sé qué, pasa a unas cuestiones que ya tienen mucha más enjundia. Sube un escalón y los puede seguir subiendo. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón unirme, al lado de suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, líderes, un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.